Naturalmente Universitario, un programa con temas de interés en torno a la promoción de la salud y a la inclusión para las y los universitarios. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Naturalmente Universitario. Este es un espacio del Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios, CENDIU, donde hablamos de lo que sentimos, de lo que vivimos y de aquello que influye directamente en nuestro bienestar emocional. Y como cada jueves te saluda Rosy Ville. Hola Rosy, muy buenos días y buenos días a todas las personas que nos están siguiendo. Yo soy Marijo Muñoz y en esta emisión abordaremos el trastorno del espectro autista desde un enfoque integral que prioriza la comprensión de la diversidad del neurodesarrollo. Más que centrarnos en categorías rígidas, proponemos reconocer la pluralidad de experiencias, habilidades y necesidades que forman parte de este aspecto. Hablar del autismo implica reflexionar sobre barreras sociales, accesibilidad, participación y derechos, así como sobre la importancia de generar entornos que favorezcan la inclusión y el respeto. Este espacio busca promover información basada en evidencias, diálogo crítico y una mirada empática que contribuya a construir comunidades universitarias más conscientes y comprometidas. Y bueno, pues antes de empezar la transmisión de Naturalmente Universitario, queremos recordarles nuestras redes sociales oficiales para que estén al pendiente de las mismas, para que conozcan el trabajo que realizamos y también participen, como en cada semana, en las encuestas que colocamos lunes y martes en nuestra cuenta de Instagram. En Sendiu nos encuentras como Sendiu, en Facebook nos encuentras como SendiuV de manera igual en Instagram, en X como @Sendiu y en TikTok como @Sendiu.v. No olvides darles me gusta, seguirnos y compartir nuestro contenido. Y bueno, recuerden que pueden volver a escuchar esta y todas las emisiones anteriores de Naturalmente Universitario en Amazon Music y Spotify. Búscanos precisamente como Naturalmente Universitario. Síguenos y acompáñanos cada semana en este espacio pensado para tu bienestar emocional. Y bueno, pues les queremos compartir también la frase de esta semana. Más que etiquetas, el trastorno del espectro autista nos invita a construir puentes de empatía. Y para platicar a detalle sobre el tema del día, que es espectro autista sin etiquetas, le damos la bienvenida a la psicóloga Gisela Oropesa-Baena, quien es responsable de evaluación y diagnóstico del Programa Universitario de Educación Inclusiva PUEI de la Universidad Veracruzana, el cual está adscrito al Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU. Buenos días, Gisela, bienvenida a esta emisión. Buenos días. Buenos días, qué gusto que nos acompañes, Gisela. Y pues vamos a empezar hablando un poquito, pues, de la historia de este aspecto, cómo empieza, pues platícanos acerca de toda la historia de este tema. Ok, voy a tratar de hacerlo un poco breve porque puede ser bastante, ¿no? Ujú. Entonces, la parte del autismo empieza, tiene una cierta historia, empieza desde que se habla de que hay un estudio con 10 niños en donde se encuentran estas características que hablan acerca de la dificultad para socializar, para interactuar, ¿no? Pasando también con otra persona que fue Hans Asperger, que empezó también a decir que había otra serie de características. Sin embargo, este concepto ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Porque antes solo era como, por ejemplo, autismo, Asperger, trastorno desintegrativo infantil, ha pasado por, en un primer instancia, antes de que llegaran estos, llegaba a categorizar como un tipo de esquizofrenia infantil. Entonces, ha evolucionado conforme se han realizado investigación y se ha conocido más acerca del tema, a llegar a esta parte que es espectro autista, ¿no? Desde el 2013, de acuerdo a la última clasificación del DSM-5, ya no se habla de autismo infantil, de síndrome de Asperger, de trastorno generalizado de la infancia, sino que todo se encuentra dentro del trastorno del espectro autista, que ahorita vamos a desarrollar un poco de esa parte. Sin embargo, pues hay muchas personas que pudieron haber tenido sus diagnósticos antes de esta clasificación y que puedan también sentirse identificados con la parte del síndrome de Asperger. Pero más que esto, siempre es importante identificar, pues, qué es, no tanto para quedarnos precisamente con la parte de la etiqueta, sino que para que podamos obtener mejores ajustes y adecuaciones que pues puedan mejorar la calidad de vida de las personas.
Y bueno, pues precisamente, Gisela, platícanos específicamente qué es el espectro autista y cuáles son estas características que pueden presentarse tanto en niños, en niñas, en adultos, en hombres y mujeres. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de espectro autista, aunque si bien su nombre viene dentro del manual de diagnóstico de trastornos mentales y se dice trastorno del espectro autista, en realidad no es ninguna enfermedad, es una condición. ¿No? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? El autismo, al igual que otros trastornos del neurodesarrollo, como el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, el trastorno del aprendizaje, como dislexia, discalculia, quiere decir que en el momento de la gestación, en el momento de que se da la parte del desarrollo del sistema nervioso central, hay algo que hace que sea diferente. Entonces, cuando hablamos de esos trastornos, que en realidad son condiciones, es una forma diferente en la que el cerebro procesa la información. Específicamente, cuando hablamos de autismo, vamos a ver que las características que se encuentran es dificultad para socializar, comunicarse, comportamientos repetitivos y alteraciones sensoriales, ¿no? Entonces, esas son las características que van a tener cualquier persona con autismo, pero siempre se pueden ver diferentes en niños que en adultos y que en hombres y en mujeres, ¿no? Porque generalmente dentro de los primeros estudios que se realizaron, pues se habla más acerca de cómo se veía el autismo en niños, ¿no? Y qué son las características más puntuales que vemos, ¿no? Que alinea los carritos, los intereses restringidos van a los trenes, este, que de repente se mueven demasiado, que se aíslan, que casi no hablan, ¿no? Pero dentro de las características vamos a ver que hay dificultad para socializar, que puede ser desde dificultad para iniciar conversaciones, mantener conversaciones, ajustar su comportamiento a los diversos contextos sociales, pero puede verse por exceso o por defecto. Tanto el niño que no le gusta y que va a estar más aislado de los demás, como pudiera ser la niña que le busca socializar, pero que le habla a todos de todo demasiado, pero que no puede generar estos vínculos. Entonces también hay una dificultad para socializar, aunque le habla a todo el mundo, no puede generar estos vínculos de amistad porque no entiende este tipo de reglas o normas sociales, ¿no? Conforme van creciendo, estas características pueden ser básicamente o más fácil camufladas, principalmente cuando no hay alguna otra condición comórbida, como algún tipo de epilepsia o discapacidad intelectual. Entonces, hace más fácil de que hagan este tipo de camuflaje social. Entonces, vamos a hablar un poco del camuflaje social, que es que en algún punto de la infancia se dan cuenta de que sus comportamientos no son iguales a los de los demás y buscan imitar los de los otros para poder encajar. Esto va desde el enmascaramiento, que es ocultar los rasgos autistas, como los manerismos, que son movimientos repetitivos con las manos, el aleteo, el balanceo de un lado a otro, caminar en círculos, girar sobre su eje y esconderlos, fingir que me gusta lo mismo que le gustan los demás, tratar de hacer acciones para compensar, ¿no? Sin embargo, este camuflaje social es artificial y no es sostenible a lo largo del tiempo, lo que hace que muchos adultos lleguen a cuadros de burnout porque se cansaron todo el tiempo de estar escondiendo esta serie de características y ya llegan con ansiedad, depresión, insomnio y otros trastornos comórbidos por la neurodivergencia sin tratar. Entonces, creo que me estoy entendiendo un poco, pero resumiendo, vamos a ver que hay dificultad para socializar, que puede verse de esta forma, comunicarse, hacer peticiones directas. Hay un uso más literal del lenguaje, o más concreto, por lo cual va a ser más difícil entender chistes, bromas, metáforas, sarcasmo, albur, ¿no? Obviamente se ve diferente en niños pequeños, adolescentes o adultos, y dentro de los comportamientos repetitivos puede haber esta insistencia en la monotonía, que no cambien las rutinas, dificultad con los cambios, estos patrones repetitivos del lenguaje, repetir la misma historia varias veces, o que luego decir una historia y se me interrumpe el comienzo desde el principio, ecolalia, que puede ser que repetir la frase que acaba de decir la otra persona, estas frases estereotipadas y las alteraciones sensoriales que van un poco hacia la hiper o la hiposensibilidad. Cuando hablamos de esto, vamos con un ejemplo, ¿no?
Todos tenemos 5 sentidos a los cuales nosotros podemos experimentar el mundo. En realidad son 8. Hay otros 3 sentidos de los que pues no son tan conocidos, que es el sistema vestibular, que es el encargado de el equilibrio, el sistema propioceptivo, que es el encargado de saber dónde está mi cuerpo en el espacio, y el interoceptivo es el encargado de que yo sepa cómo está mi cuerpo por dentro, que va desde las señales de hambre, sed, saciedad, ir al baño, dolor, temperatura, emociones. Entonces, muchas veces en las personas con autismo vamos a ver que hay esta dificultad en la interocepción, en la propiocepción del sistema vestibular. Y entonces vamos a ver que hay personas que no sienten sed, que no sienten hambre o no sienten saciedad. Esas son algunas que no son como tan comunes. Generalmente las asociamos dentro que la parte de la hipersensibilidad es que sienten más, como la más conocida es la hipersensibilidad auditiva. Ruidos fuertes y vamos a ver que la persona se tapa los oídos porque el sonido duele. ¿No? Pero también hay hipersensibilidad táctil, ¿no? De repente la etiqueta es como una lija, ¿no? También puede haber hipersensibilidad a los olores, ¿no? De repente algo huele es como, "Ugh", duele la cabeza. Y también pueden ver hipo, personas que no olfatean, que no tienen sentido del gusto, porque obviamente las vías del gusto y el olfato están interconectadas y pues a todo le tienen que echar o picante o limón o sal porque si no, no le sabe. Entonces, esta es una parte de las características del espectro autista y también una de las dificultades para establecer el diagnóstico, porque un espectro es muy variado. Todos van a tener dificultad para socializar, comunicarse, comportamientos repetitivos y alteraciones sensoriales, pero pueden expresarse de múltiples maneras, aparte de que pueden tener ciertas comorbilidades. Pero bueno, me quedo hasta acá para seguir con la siguiente pregunta. Bueno, pues aprovecho para agradecer a todas las personas que se han estado conectando en esta transmisión y recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube. Nos encuentran como SendiV y en X como @Sendiu. No olviden darle me gusta, seguir y compartir el contenido porque a alguien más que conozca seguramente le interesará el tema del que estamos abordando el día de hoy. Y bueno, les compartimos la frase de esta semana. Más que etiquetas, el trastorno del espectro autista nos invita a construir puentes de empatía. Y bueno, pues aprovechamos también para invitarlos a que todos los jueves nos sintonicen en la primera emisión de Naturalmente Universitario a través de la frecuencia de Radio V en el 90.5 de FM o en www.v.mx/radio transmisión en punto de las 9 de la mañana todos los jueves. Y además invitarlos a que se den una vuelta por nuestro canal oficial en YouTube, que es en DV, donde podrán ver los estrenos semanales y conocer, bueno, pues algunas actividades que realizamos también en facultades, conocer la ubicación de los centros centinelas y quédense una vueltecita, no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para que puedan estar al pendiente de los estrenos. Y continuamos con el tema del día, que es espectro autista sin etiquetas. Nos acompaña la psicóloga Gisela Oropesa Baena del Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios CENDIU, específicamente del Programa Universitario de Educación Inclusiva. Y bueno, pues Gisela, ya hemos comentado a lo largo del programa que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Y esta semana en Instagram, pues quisimos hacer una tipo de encuestas y preguntas a todos nuestros seguidores. Y bueno, esta semana preguntamos, ¿crees que el autismo define completamente a una persona? El 20% contestó que sí, el 80% contestó que no. Y bueno, pues también preguntamos, ¿te gustaría entender el espectro autista sin prejuicios ni etiquetas? El 67% contestó que sí y el 33% quiero aprender. No sé si quisieras tú darnos, bueno, pues tu opinión acerca de estos resultados de las encuestas. Claro. Entonces, el autismo, al igual que cualquier otra condición o enfermedad, forma parte de la persona, pero no implica que sea toda la persona, ¿no? Entonces, yo no voy por la calle viendo de, ahí está, la persona, no sé, diabética, ¿no? Sino que yo conozco a Juan, a María, y entonces, ¿el autismo forma parte de la persona? Sí, es una condición, pero no define a la persona, ¿no? Entonces, es muy importante poder remarcar este hecho porque sí, el tener esta condición,
pues necesito entender cómo funciona conmigo, cómo funciono yo, qué necesito, qué ajustes a hacer para que mi vida sea más sencilla, pero no es todo lo que me define o no todo lo que soy, forma parte de ella, es una parte importante, pero siempre voy a ser yo, la persona, ¿no? Entonces es muy importante ver esta parte, ¿no? Porque a veces suele verse de, no, pues es que ahí está, esa persona con tal condición, ¿no? Pero pues no solo y además hablar de autismo es hablar de un espectro. No hay dos personas con autismo Ujú. iguales. Entonces, por eso puede ser muy difícil tanto su diagnóstico como la intervención y cómo tratar, por ejemplo, en ámbitos académicos, porque cada persona tiene características individuales y necesidades individuales que no pueden ser generalizadas en cuanto a esto también. Y me alegra que haya muchas personas que quieran entenderlo, porque entre más información tengamos, pues vamos a ir haciendo una sociedad más empática. Así es, pues muchísimas gracias y seguimos invitando a todos nuestros seguidores a que siempre participen en las encuestas que ponemos cada semana. Y ahora nos vamos a nuestra sección de mitos y realidades sobre el espectro autista. El primero sería, ¿todas las personas autistas son iguales? ¿Qué es esto, mito o realidad, Gisela? Pues, como lo acabo de mencionar, es Ujú. un mito, ¿no? Todas las personas son diferentes, ¿no? Y, por ejemplo, yo que he estado trabajando en evaluación y diagnóstico desde hace como 8 años, viendo como de 8 pacientes diarios aproximadamente, no he encontrado ninguna persona igual. Entonces, ¿por qué? Cada persona es diferente, aunque todos puedan entrar dentro del espectro, cada uno es distinto. Tenemos el segundo mito. ¿Las personas autistas no sienten emociones? ¿Esto es mito o realidad? Ah, por supuesto que es un mito, ¿no? Entonces, como hablamos un poco hace rato acerca de la intersección, una de las cosas que está afectado con este sistema es que pueda identificar emociones. Entonces, si muchas veces no puedo identificar qué siento, pues va a ser complicado que pueda identificar qué sientan los demás, ¿no? Por eso es el mito de que pues, las personas autistas no sienten, ¿no? Pero también pueden ser hiperempáticos, ¿no? Y entonces a veces pueden sentir demasiado la emoción de los demás y que no saben qué hacer con ella. Y entonces también puede ser muy complicado y desgastante poder lidiar con la emoción desregulada e hiperempática con persona, con la otra persona, ¿no? Ujú. Entonces, y también pueden que las formas en las que expresen las emociones sean diferentes, ¿no? De- Dentro de las características del autismo, pues hay muchos que tienen una dificultad para poder modificar la expresión facial. Entonces la expresión facial puede ser muy neutra, ¿no? Y entonces a lo mejor pueden decirme, ah, estoy muy feliz con la expresión neutra y la otra persona va a decir, ay, no, pues... Y en realidad sí está muy feliz, solo que no va a Ujú. estar brincando de felicidad como normalmente las otras personas lo harían, ¿no? Entonces también va desde que las expresiones de la emoción pueden ser diferentes, desde que puedan, que si yo no entiendo su emoción, es más difícil entender la emoción de los demás, o esta parte de ser hiperempáticos. Muchas gracias. El siguiente mito o realidad sería, ¿el autismo es una enfermedad que se puede curar? ¿Qué nos puedes decir? Totalmente un mito, ¿no? Como lo mencioné hace rato, aunque su nombre diga trastorno y venga de hablar de trastorno de enfermedades, pues no solo es una forma diferente en la que el cerebro funciona, ¿no? Entonces no es una enfermedad que se tenga que curar. A veces puede haber una confusión porque hay algunas personas con autismo que pueden tomar medicamentos, pero generalmente son para otras condiciones comórbidas al mismo o por ciertas características individuales, pero no quiere decir que con un medicamento o con la terapia vaya a desaparecer, porque en primera, es una forma diferente de la que funciona el cerebro y solo es diferente, no está mal. En segunda, pues si queremos mejorar la calidad de vida de la persona, pues seríamos desde entenderla y ver de qué ajustes o adecuaciones podemos tener, pues para que puedan tener una mejor calidad de vida. Entonces, solo es una forma diferente que merece atención y comprensión. Gracias. El siguiente, ¿las personas con espectro autista pueden comunicarse? Mito o realidad. Sí, siempre van a poder comunicarse, aunque hay cierta parte de la población que no va a comunicarse de la forma
convencional, ¿no? Hay personas con autismo que no alcanzan el lenguaje, pero pueden comunicarse a través de sistemas aumentativos de comunicación, manejo con pictogramas, o incluso hay personas con que puedan hablar, eligen medios escritos para poder comunicarse, ¿no? Entonces, que no sea una comunicación verbal no quiere decir que no quieran comunicarse, ¿no? Entonces, lo importante es que siempre se deben brindar estrategias para que podamos establecer un canal de comunicación. Ok, gracias. Eh, Dice, ¿el autismo se nota siempre? Pues Mito, es un realidad. mito, porque realmente el autismo pues es una forma diferente en la que funciona mi cerebro. Entonces, a menos que tengamos una lupa para ver cómo funciona, no es visible a simple vista. Hay características que pueden hacer que una persona sea más notoria que otra, pero no es necesario, ¿no? Hay muchas personas, principalmente los que ya son más adolescentes, adultos, que han aprendido a camuflar o que la expresión puede ser no tan notorio. Por ejemplo, la diferencia entre hombres y mujeres. Se espera que las mujeres sean socialmente pues más tímidas, más calladas, más reservadas. Y entonces puede ser una persona autista que sigue el molde y pues nadie se podría dar cuenta, ¿no? Entonces, no siempre es notorio porque pues no es una característica visible, no es como el color de ojos o el color de cabello, sino que tiene que ver con una forma diferente y entonces hay características que sí pueden ser un poco más notorias, por ejemplo, los movimientos repetitivos, el balanceo, no incluso ciertas posturas, porque puede haber alteraciones en los tejidos conectivos, pero no siempre. Y no quiere decir que si no lo vean, no esté. Y bueno, Gisela, platícanos precisamente del diagnóstico y la importancia de este y obviamente pues cómo se realiza un diagnóstico para detectar el espectro autista. Ok, entonces, para la parte del diagnóstico, siempre es importante que la persona que lo realice tenga un conocimiento sobre el desarrollo típico, sobre las etapas de infancia, adolescencia, adultez y esta perspectiva de género de hombres y mujeres, ¿no? Como básico en general, y que tenga conocimiento sobre el trastorno del espectro autista y de cómo se realiza la parte de la evaluación. Siempre tiene que ser una entrevista clínica. Las pruebas que se consideran estándar de oro, que es el ADR, el A22, generalmente llevan una certificación para que se puedan aplicar de la mejor manera. Sin embargo, estas únicas pruebas no me van a constituir el diagnóstico porque el diagnóstico sigue siendo clínico. Son una herramienta muy importante, sí, pero también es necesario complementarlo con una escala de inteligencia o desarrollo dependiendo de la edad y ver que la parte de la integración sensorial, también la parte del sueño. Entre más completo sea esta parte, no solo vamos a dar la parte del diagnóstico, sino que la parte de un perfil para poder saber qué ajustes necesita, qué cosas pueden hacer que la vida sea más sencilla, ¿no? Y que podamos vivir pues más tranquilos y en paz. Sin embargo, las personas que realicen este tipo de evaluaciones tienen que ser personas que tengan un conocimiento bastante amplio sobre desarrollo típico, sobre autismo, sobre las pruebas que tienen que se realizan y cómo poder elaborar y cómo dar el informe para poder diferenciarlos de otros tipos de condiciones que pudieran parecerse, esta habilidad de hacer diagnóstico diferencial, ¿no? Si solamente es autismo, o si es autismo y TDAH, o si es trastorno límite, o en el caso de los adultos, que puede ser confundido principalmente en mujeres, o son ambos, entonces se requiere una persona que requiera mucho de este tipo de conocimiento y pues también este tipo de sensibilidad, ¿no? Que no que traten en menor lo posible no tener estos sesgos, estos mitos, porque aunque parece que para mí es muy lógico que pues, todos son mitos, pues hay muchas personas que no reciben esta información o que la formación que tuvieron fueron hace 20 años y no se han actualizado, ¿no? Entonces también una parte muy importante es la actualización constante. Muchísimas gracias, Gisela. Bueno, pues ya estamos, bueno, un poquito más de la mitad del programa, pero pues seguimos invitando a que se sumen a esta conversación, a que nos comenten si tienen alguna duda o comentario. Bueno, pues aprovechen que está nuestra invitada para resolver dudas y sugerencias. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Nos encuentran como SendiV y ex como @Sendiu. No olviden darle me gusta, seguir y compartir el contenido. La frase de esta semana: más que etiquetas, el trastorno del espectro autista nos invita a construir puentes de empatía.
Y bueno, pues recuerden, los esperamos en la primera emisión de Naturalmente Universitario en punto de las 9 de la mañana a través de la frecuencia de Radio V en el 90.5 de FM. Y el tema del día es espectro autista sin etiquetas y continúa con nosotros la psicóloga Gisela Oropesa Baena del Programa Educativo de Educación Inclusiva de la Universidad Veracruzana. Gisela, pues bueno, precisamente nos gustaría que nos platicaras un poquito de cómo está trabajando este programa Universidad de Educación Inclusiva, mejor conocido como PUEI, y cómo pueden acceder a este tipo de evaluaciones. Ok, bien, para acceder a las evaluaciones pueden ir a cualquier centro centinela de la facultad, buscar la parte de solicitar el apoyo dentro de la página de la Universidad del CENDIU, ir directamente al CENDIU y pedir esta evaluación sobre sospecha de trastorno del espectro autista o trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Entonces, solo que tenemos, tenemos una lista de espera un poco larga, entonces les pido un poco de paciencia porque pues ahorita solo estoy yo evaluando. Entonces, dentro de la parte de la evaluación, pues primero estamos trabajando con una entrevista inicial, mandar a hacer un tipo de pruebas de autocribaje que puedan contestar para ir conociendo esta parte, se realizan la prueba de ADR, A22, en algunos casos pues se requiere de algún familiar para que nos ayude a ver esta parte de la historia de la infancia, y de ahí se realizan algunas pruebas de inteligencia de desarrollo dependiendo de el caso. Al final, pues se entrega la parte del informe y se resuelven dudas. También tenemos aquí un programa que se llama PEERS, que es un programa para desarrollo de habilidades sociales para adultos jóvenes con autismo. Entonces, al final se da la parte del diagnóstico y se les invita a hacer a formar parte de este programa. Y creo que ya. Bueno, ¿cómo pueden acceder? ¿Cómo es, digamos, tienen que marcar o mandan un correo? No, pueden marcar por todas las vías, pueden marcar directamente a los teléfonos del centro, pueden solicitarlo directamente en la página, pueden ir al centro Centinela, que ser referidos por cualquiera de los médicos o psicólogos de la unidad en la que se encuentren, o ir directamente al CENDIU para solicitarlo y anotarse en la lista de espera. Gracias, Gisela. Bueno, pues alguna conclusión o mensaje final que les quisieras dar a todas las personas que están siguiendo esta transmisión. Entonces, como reflexión final, creo que me agrada que todos estén aquí informándose acerca de la parte del autismo. Entonces, es muy importante, independientemente de la edad en la que se encuentren, poder saber y conocer la parte del diagnóstico, porque a veces en adultos es como de, pues ya para qué, no, pero esto hace entender mucho de lo que me pasó en la infancia, en la adolescencia. No era mi culpa, era pues, parte de que mi cerebro funciona diferente y entonces si yo quiero funcionar, obligarlo a funcionar de una forma en la que no, pues evidentemente eso me trae más conflicto y problema. Y el problema no es que sea yo, es que no estoy recibiendo la atención adecuada porque mi cerebro no funciona de esta forma. Entonces, entenderlo ayuda a sentirnos en paz y ver que esto no es mi culpa y que adecuaciones necesito para que todos podamos vivir en paz. Más que poner una etiqueta, es conocer cómo funciona mi cerebro para poder saber qué puedo hacer para mejorar mi calidad de vida. Entonces, sí, alguna de las personas que está aquí se siente identificada con algunas de las características, pues siempre es importante que puedan acceder a esta parte si tienen cierta duda para que pues puedan ir mejorando tanto no solo la parte académica, sino la calidad de vida. Bueno, pues muchísimas gracias, Gisela. Agradecemos a todas las personas que se han estado conectando a esta transmisión y bueno, pues los esperamos la próxima semana. Recuerden que a las 9 de la mañana, a través de la frecuencia de Radio V en el 90.5 de FM, nos pueden seguir todos los jueves y bueno, pues a las 12 del día en nuestra emisión de Facebook Live, ya se la saben, pues le agradecemos a Gisela Oropesa, quien forma parte del Programa Universitario de Educación Inclusiva PUEI de la Universidad Veracruzana, y también a José Guadalupe García González y a Dan Libreros Hernández por el apoyo técnico para realizar esta transmisión. No se pierdan la próxima semana, Naturalmente Universitario. Yo soy Marijo Muñoz y también estuvo con nosotros Rosy Vite. Esto fue Naturalmente Universitario. Llégale, aquí estamos.
Humano e Integral de los Universitarios CENDIU presentaron Naturalmente Universitario. Sintonízanos en nuestra próxima emisión.